Hola para todos y para todas. Esta sin duda ha sido una de las entrevistas más interesantes que hemos tenido en el podcast con nuestra invitada Dolores desde Argentina. Y muy interesante porque hablamos un tema del que quizás quisiéramos hablar más y es la sexualidad. Hablamos de la sexualidad en adolescentes, en niños y descubrir algo ha sido bastante resonante, descubrir lo poco que sabemos de este tema. Así que quedamos incluso pendientes de un siguiente podcast con ella. Así que bienvenidos y bienvenidas a Ser Uno, el podcast, hoy con nuestra amiga Dolores. Maravilloso día, súper contento. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos ha acompañado en unos procesos. Marcela la conoce ya desde hace un rato, un poco más que yo. Sin embargo, fantástico, una gran profesional, una gran colega y bueno, un tremendo conocimiento que nos va a compartir hoy. Dolores, bienvenida a Ser Uno el podcast. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. Hola, Marcela. Un placer Hola, estar con ustedes. La verdad que me encantó la propuesta que me dieron para poder contarles un poquito lo que yo conozco sobre la sexualidad y lo que me gusta acompañar a los adolescentes en esta etapa tan importante que muchos de ellos y ellas desconocen en cuanto a los cuidados que tienen que tener, cómo tienen que cuidarse, cómo tienen que manejarse en un acto sexual y demás. Así que aquí estoy para contarles. Muchas gracias. Yo quiero resaltar algo, y Marcela, tú me apoyas en esa parte, y es que Dolores hoy nos va a hablar de un tema específico. Sin embargo, el conocimiento es coach, es terapeuta, trabaja constelaciones familiares, o sea, una cantidad de conocimiento y de formación que tiene Dolores, pero hoy vamos a hablar de un punto y es la sexualidad en la adolescencia. ¿Qué tal el tema, Marcela? no, espectacular, fantástico porque creo que este tema también ha sido como muy tabú, o sea, muy, ¿sí? Y por ejemplo, si yo pongo en mi caso, a mí nunca me hablaron de sexualidad, tanto que una vez sangré y no, ya le llegó el periodo, pero nunca me dijeron cómo iba a ser ese tema y cómo me iba a llegar, qué iba a sentir. O sea, ay, empezó a ladrar el chiquito. O sea, y nunca me hablaron de cómo iba a ser esa primera vez. Y al final me dijeron, no, tenga esta toalla y ya. Y yo, ok, pero al final, pues ese día no fue el periodo, sino que fue otra cosa. Y yo, bueno. Entonces, eso ha sido un tema tabú, ¿no? Creo Sí, y que es en muchas familias y muchas mujeres, pues si hablo desde mi edad, creo que a pocas le contaron. Y si hablamos de la sexualidad, pues mucho Menos más. todavía. Claro, menos. Y sí, ¿Quién porque habla de eso entre las mismas compañeras y qué información tienen ellas? O sea, tal niños cual, de la misma edad y qué información tienen. Pues tal cual. Y a eso apuntamos, ¿no? Que cuando inicialmente pasamos de ser niños o niñas a ser adolescentes y ya ser señorita, como le dicen, más mujercita, con el camino a la maternidad y demás, es importantísimo estar preparado, así como la mujer también se tiene que preparar, y de ese tema que es súper importante también lo hablaremos más adelante, que es para la menopausia. Lo importante que es prepararse la mujer para la menopausia, al igual que prepararse para su menarca. Eso es súper importante porque hay mamás que todavía, por ahí por falta de tiempo, que hoy día se vive a mil, nadie tiene tiempo de nada, de sentarse a charlar con su hija. Hablamos de las niñas, ¿no? Con referente a su primer menarca. De sentarse y charlar y explicarle desde el momento de que la niña tiene uso de razón, explicarle bien qué nombre tiene cada uno de sus genitales. sí. Y acá quiero aclarar algo porque para mí cuando Dolo me habló de menarca, yo, ¿y qué es eso? Me tocó que ir a investigarlo y yo hasta le dije, Pablo, ¿tú sabes qué es menarca? Y Pablo, no, ¿qué es eso? Y ambos lo investigamos y, ok, es esa
ese primer periodo que llega, ¿sí? Así Es es. tanto que también está ese tabú de que cuando a uno como mujer le llega, o sea, yo tuve una etapa de mi vida, ya no, de que a mí no me gustaba que absolutamente nadie se diera cuenta que tenía el periodo. O sea, yo Es muy creo que común. ya fui más libre en ese aspecto, creo que hace muy poco, creo que año y medio, ya como que, o sea, el único, hasta incluso yo estaba casada ya con Pablo y, y pues creo que Pablo a veces ni se daba cuenta cuando a mí me llegaba, o si se daba cuenta era porque mi estado de ánimo cambiaba. Entonces decía, no, ya, está en sus días, mi amor está en sus días, y yo, ay, sí, o porque a veces me tocaba que pedirle una toalla y como que, ay, y era con esa vergüenza, ¿sí? De Es, hecho, a mí cuando tenía el periodo no me gusta irme a quedar a ninguna casa porque decía, ay, no, qué vergüenza, vaya y manche una sábana, ay, no, mejor no, pero, o sea, ya, ya esa claro, etapa está superada. claro, es como vos decís, es un tabú que queda muy marcado en muchas de las mujeres. Y eso es importantísimo estar preparado. Por eso es que hay que empezar a hablar cuando notas de que a tu niña le está empezando a crecer un poquito los pechos. Bueno, empezar a estar atentos, acompañarlos, no criticarlos, ni tampoco decirle, ay, te están creciendo las tetitas. No, no. Estás cambiando el cuerpo, te estás convirtiendo en una mujercita, porque es una mujercita apenas. ¿Y qué te parece si vamos al pediatra para que el pediatra nos diga qué pasa con estos pechitos que te están creciendo de a poquito? Y bueno, y está bueno que si la mamá no se anima, sí llevarla a su pediatra para que entre los dos acompañen a esta niña y le expliquen lo que va a suceder si de casualidad un día se encuentra con una manchita de sangre en la bombachita. ¿Qué va a pasar con eso? No te pongas a llorar, no te asustes, es normal que a veces te duela la panza. Hay mujeres en que le puede durar 2 días, 3, y hay otras que le duran un poco más. Todo depende de cada uno. Uh-huh. A veces puedes tener dolor, a veces no, pero es importante que esté preparada para todo eso que puede suceder. Y desde allí Dolo agregó algo y es que soy pedagoga infantil y una cosa que sucede es que las niñas nunca le dicen, o sea, el nombre de vagina, o sea, no está permitido, siempre es que la florecita o la cosita o ahí no está permitido tocarse o ahí, pero nunca se le puede decir ese nombre real, o sea, el nombre verdadero que tienes, como que entonces, acá viene el punto y es que si una niña también quizás en algún momento ha sido abusada, ¿sí? Pues va a decir, no, mamá, es que él me tocó la mariposita. Claro. Es como que, ok, le dio una mariposita. O sea, para saber, quizás como padres, aunque todavía no lo soy, saber en realidad qué le está sucediendo a la niña. Tal cual. Frente a eso que dice Marcela, pienso yo que, y aquí te preguntaría también, Dolo, hay un machismo. Yo siento que por mucho que hemos avanzado, hay cierto machismo en algunos aspectos, porque, por ejemplo, a un niño se le suele hablar con mucha más facilidad de sexualidad que a una niña. ¿Sí? A una niña, y lo he escuchado, en muchos casos es de 14 años, 15 años, incluso 16. Ojo, todavía no voy a traer novias aquí a la casa. Mientras que al niño se le está preguntando, bueno, ¿y usted para cuándo? ¿Sí? O desde niños, ¿no? Eso no tiene necesidad de 15, 16, sino desde que tienen 3 años. Ay, que tiene noviecita, pero si una niña Claro. dice que tengo un novio, no, no, usted todavía no puede tener novio. Entonces, Entonces, desde allí. sí, entonces yo veo que, por ejemplo, papá se puede acercar quizá al niño, al varón, a hablarle de ciertos aspectos, cosa que de pronto para la niña es más difícil, como por ejemplo hablarle del tema de su primer menstruación, de estos cambios hormonales o de los cambios físicos. Pero aquí viene la pregunta, Dolores.
tú dices de que en cuanto la niña sea consciente, hablarle de sexualidad, pero ¿qué se le debe hablar? O a qué edad precisamente, o le hablamos abiertamente. Pablo, es que eso que tú estás diciendo le agrego, ¿no? O sea, si un niño, un hombre, a los 14, 15 años tiene su primera relación sexual, bueno, es normal. Pero si una niña lo tiene, es como que no, todavía está o sea, si una mujer lo tiene, es como que no, todavía es muy temprano, deberías de esperar, todavía no lo tengas. Entonces, desde ahí está también ese machismo. Es que en realidad tanto para la adolescente o el adolescente está bueno que ambos sepan cómo tiene que ser su primer acto sexual, porque para ambos puede ser algo doloroso, para ambos puede ser algo que quede marcado y no quieran hacerlo nunca más o no sea bien aceptado, porque también hay que tener mucho cuidado con esto, o sea, no es que sí, dale, a ver, vamos a la cama, te penetro y ya está. No, no es así el tema. Primero que no hay que ir obligados, ni uno ni otro, hablando del primer acto sexual, ¿no? Segundo, que tiene que tener en cuenta que siempre tiene que llevar su preservativo. Y antes de eso, en lo posible, preguntar. A ver, ¿a quién le pregunto? A mi mamá no me va a decir porque me da vergüenza. A mi papá, y mi papá nunca tiene tiempo. Entonces, ¿a quién le pregunta? A una amiga, a un amigo. Y eso no está bien. Es preferible que diga, mamá, quiero que me lleves al pediatra o a la doctora, a la ginecóloga, que vas vos, porque le quiero preguntar algunas cosas para saber, para estar preparada y no guiarse por lo que dice el otro, porque si alguna de sus amigas ya está tomando anticonceptivos y ella los toma porque la amiga le dice, te recomiendo que tomes esto, a su cuerpo no le puede hacer bien, porque por ahí tiene una contraindicación para ella y eso no está bueno. Entonces, lo importante como primer medida es fundamental es que tanto la nena o el nene que quiera tener su primer acto sexual lo haga con un preservativo. Y antes de eso, tratar de ver la posibilidad de que sea algo como un lindo recuerdo de que, ¿no? Algo amoroso, así como el primer beso, que se disfrute, que sea acompañado de uno a otro, porque si ninguno de los dos sabe nada, lo importante es saber por dónde tiene que penetrar el chico, porque ha tenido conocimiento de jovencitos que en su primer acto sexual lo único que hacían es tener sexo anal, porque no conocían otra cosa, ¿no? La nena no sabía para qué le servía la vagina. Entonces tenían solamente acto sexual de manera anal. Para el chico era lo normal eso, hasta que se dieron cuenta, bueno, por un lado nunca iba a quedar embarazada esa niña, ¿no? Pero por el otro lado es también un poco, digamos, en ese caso es como que ya lo tomaban algo como costumbre, pero creería que no sería tan grato como primer acto sexual tener una relación anal y no vaginal. Mira, tú me hiciste acordar de algo. Resulta que cuando yo quise empezar a planificar, fui a un médico para que el médico me recomendara qué planificación usar. Uh-huh. Y cuando llegué, el médico lo primero que me dijo, yo creo que tenía entre 19 y 20 años cuando fui, y lo que me dijo, no, usted todavía está muy joven, ¿usted para qué quiere planificar? Y yo tengo dos razones, y es que la primera, he escuchado que desde la planificación se regula el periodo. Mi periodo era muy inconstante, entonces le dije, primero eso, y segundo, pues para cuidarme, porque no quiero llegar a quedar embarazada. Y la respuesta de él fue decirme, ok, te va a mandar un medicamento para que se te regule el periodo, pero no te va a ayudar para no quedar embarazada. Y es que tú todavía estás muy joven y pero es que yo ya estoy teniendo relaciones sexuales y no quiero, no, pero usted ya está muy joven y pues por lo mismo, o sea.
Y yo, como que, y me empezó a dar una cátedra, pues, de la relación sexual desde el punto de vista de él, desde el observador de él, y yo, pero bueno, y yo quedé así, yo salí como que, no, entonces, o sea, si voy a contarle a un médico esto, y que me salga con esta cátedra, entonces, ¿qué hacemos? Pero Claro, ahí, Marcela, es súper importante esto que tú dices, Dolores, de la información, de buscar esa información, porque, por ejemplo, o sea, en la adolescencia, este primer encuentro sexual se genera muchas expectativas entre compañeros, compañeras, se habla mucho, se especula, más que hablar es que esa no es la fuente de información, se especula mucho. Entonces, al final, por ejemplo, lo de las expectativas para los jóvenes, ¿sí? Las chicas llegan a su primera experiencia con unas expectativas, los chicos llegan con otras. Yo refuerzo un tema del machismo porque yo lo viví en el sentido de que siempre era la pregunta, bueno, ¿y usted para cuándo? ¿Y usted para cuándo? ¿Y usted para cuándo? Y yo con todos los nervios en mi adolescencia de esa primera relación. claro. Entonces, de hecho, la primera relación yo recuerdo de que fue tremendísimo porque era toda esa expectativa, toda esa carga, todas esas conversaciones y también los compañeros esperando las noticias. O sea que era una... Pablo, y a esto le agrego, ¿no? Y hablan de posiciones que uno dice, Dios mío, ¿esto cómo se hace? ¿Ya? Exacto, sí, Yo sí, esto... estaba, sí, eh, en esa misma edad, yo recuerdo también mis compañeras que sí, porque cuando estudié lo de preescolar, eh, la pedagogía infantil, pues yo creo que yo era una de las más jóvenes en el grupo. Y ya la gran mayoría de mis compañeras tenían ya esposos y ellas me hablaban que del salto del tigre y yo, ¿ah? ¿Y qué es eso? O sea, ¿eso cómo se hace? Y ella, sí, es que se salta y yo, y te lo digo, yo aún digo, pero ¿cómo hacen para enchoclar tan fácilmente con el salto del tigre? Es que si yo lo hago desde mi cabeza, o sea, esto es imposible, ¿ya? Claro. Y yo, ¿y esto cómo se hace? Y ellas cada vez que hablan de estas posiciones, yo les decía, ¿y esto cómo se hace? Y ellas a mí me miraban así como que, ay, es una niña, qué linda. ¿De qué planeta sos? Que no estás actualizada. Sí. Sí, mira, entonces con todas estas expectativas, por Y ejemplo, aún, con lo que pena, no sé si se nota, pero yo creo que me estoy colocando un poco colorada hablando de este tema. Es muy interesante, pero creo que me estoy, o sea, es algo de que ya a pesar de que lo he hablado, es más fácil, digamos, recochar con este tema, hablar de este tema, pero aún hay como esa pena frente a hablarlo. sí, sí, para allá iba. Es que hay un tema, Dolores, y ahí cómo podemos manejarlo, cómo podemos trabajarlo de ambas partes, y es esa comunicación entre el adolescente y el adulto frente a la sexualidad. ¿Qué consideras tú, Dolores, que puede ser la postura del adolescente, cómo acercarse con las inquietudes, y la postura del adulto, pues, para escuchar y para atender? Mira, hoy justamente estaba hablando con una mamá de un nene de 3 años, ¿eh? La semana pasada me cuenta que el nene de repente como que la comía a besos a la mamá, pero chuponeándola. Esa era la expresión de esa, que sería como besuquearla como una novia, ¿no? Entonces, ella dice, pero yo le decía basta, porque ¿de dónde lo sacó esto? Porque da la casualidad que los papás están separados. Entonces es como que no tiene un ejemplo con 3 añitos de ver eso. Y hoy me cuenta que lo tuvo que hablar con la psicopedagoga al respecto, porque el nene es como que está hecho un adolescente, tiene reacciones de adolescente. Claro, entonces yo le decía, le digo, es normal que entre los 2 y los 3, ya convengamos que desde que nacen los niños se van descubriendo su sexualidad porque se tocan, al primer día de estar tomando la teta de la mamá ya tiene contacto
con la mama de la mamá. Arranquemos por ese lado. Y después, mientras le cambian los pañales, de algún modo, en algún momento empiezan a tocarse antes del año. Y cuando se empiezan a descubrir en la ducha, en el baño, lo que tiene la nena y lo que tiene el nene, ahí es cuando hay que empezar a decirle cómo se llama cada uno de sus genitales. O sea, la nena no tiene ni pochoclita, ni margarita, como dijo Marcela, no tiene ninguna flor, no tiene nada. Vos tenés vagina y punto. Y esto no se debe ser tocado por nadie más que mamá cuando te baña y con el permiso de mamá que te bañe papá, porque a veces no sabemos con qué papá nos encontramos también, aunque puede pasar con alguna mamá, ¿no? Pero es importante que sepa que no debe nadie tocarle la cola, y si alguno lo hace, que no tener miedo de que lo cuente, porque eso después también queda como trauma en el niño o la niña, ¿no? Y al niño lo mismo. ¿Qué es esto? Esto no es un pirulín. Un pirulín es un chupetín acá. No, eso no. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama pene. ¿Y qué te cuelga ahí abajo? Estas dos cositas no son dos bochitas, son tus testículos. Y bueno, y hay que cuidarlos porque son muy sensibles. Tenés que tratar de que no te lastimes, de no golpearte cuando jugás y demás. Y lo mismo, ¿no? Tratar de explicarle de que su cuerpo no lo tiene que tocar nadie más que él mismo o su mamá, y con el permiso de su mamá o su papá, que nadie tiene que hacerle ningún daño de ningún tipo. Tiene que ser un placer bañarse, no tiene nadie que tocarle y hacerle sufrir, porque si vos tuviste dolor, eso lo tenés que contar para que descubrir qué pasa, ¿no? Y bueno, esta mamá decía esto, que el nene se está poniendo muy adolescente, y entonces le contaban que sí, que a los 3 años la testosterona funciona, la parte hormonal, como un adolescente. Y sí, porque se está descubriendo sus genitales y les gusta acariciarse la cola, como le gusta acariciarse su pene, o como la nena por ahí siente como esas cosquillitas que se acarician la vulva, y eso por ahí le puede producir placer. Son sus primeros placeres que va teniendo en el descubrimiento. Y cuando va creciendo un poquito más, está bueno explicarle al nene que puede tener una erección. ¿Qué es la erección para vos? Es eso de que cuando vos ves que tu pene se levanta solo, a eso se llama erección. Y la nena decirle, bueno, mira, esto que hablábamos hace un rato, ¿no? De la gotita de sangre que puede aparecer a los 10 años, a los 11, depende, que vos sientas dolores en la panza o más abajo de la panza, más abajo del ombligo. No tenés que asustarte, no tenés que ponerte a llorar, simplemente venís y me lo decís. Si no estoy yo, se lo contás a la abuela o a la niñera, que va a estar al tanto de cómo ayudarte en el momento de que te suceda eso. Y si te sucede en la escuela, y bueno, lo hablas con la maestra. Vos en la cartera o en la mochila vas a llevar siempre esto. ¿Qué es esto? Una toallita. Si sentís que tenés dolor de pancita y demás, que ya sabemos que pronto vas a pasar a una etapa que se llama menarca, que es tu primer menstruación, entonces vos te vas a poner esto. Si sentís que te duelen los pechitos, si sentís que te duele la panza, te pones esto en la bombachita, se le explica cómo se pone, y nada, si ves que se manchó, venís, me lo contás. Hay que tener sumo cuidado con la higiene, porque si vos te quedás mucho tiempo con este sangrado en contacto con la vagina, puede ser un caldo de cultivo. Entonces eso hay que mantener siempre la higiene y cambiarte cuantas veces sea necesario. Eso en cuanto a lo que es la menarca. Es la mejor forma de explicarle a la niña y al nene por qué tiene esas erecciones, ¿no? Y qué puede pasar cuando él tiene esas erecciones. Eso mismo te va a suceder cuando a vos te guste una chica y quieras tener tu primer acto sexual con esa chica, te va a pasar eso cuando la acaricies, cuando le des un beso, pero no por eso tenés que salir corriendo a decir, a ver, te quiero penetrar. No, señor,
tenés que darle tiempo, porque si ella quiere, perfecto, porque si ella no quiere, vos no la podés obligar, por más que tengas tu necesidad. Es así. Y en el adulto pasa lo mismo. Eso es fantástico, Dolores. Con esto yo quiero resaltar y mostrarles de algo que, porque de ayer vengo con el tema, eh, decir una frase, ¿no? Y es que esta información es importante, tanto para padres como para estos chicos, los adolescentes. En los padres, desde esto que tú mencionas, desde su conciencia, al comprender que su hijo o su hija es consciente de sí mismo, de sí misma, de este tocarse, de este hablarles con mucha claridad. Y creo que esto se debe volver algo tan natural que luego se pierda el tabú, porque por ejemplo nuestra generación creció con todos estos tabús, Marcela lo decía, yo lo manifiesto, hay cantidad de cosas alrededor nuestro con respecto a la sexualidad que incluso cuando estemos en Es más, psicología. Pablo, con lo que tú estás diciendo, el punto del autotocarse y el autoconocerse uno mismo también es un tabú y hay muchas mujeres que si le hablan de masturbarse a ellas mismas es como que no, o sea, yo cómo me voy a tocar, o sea. Tal cual. Sí, Sí, y eso, señora. te dejo esa pregunta para más adelante, porque quería terminar con esta parte para pasar a la pregunta, y es recordar el caso de Lina Medina, que en 1939 se convirtió en la madre más joven del mundo. Creo que Lina era peruana, ahí sí no recuerdo bien esa parte, pero a los 5 años quedó en embarazo, y esto es un dato de la medicina que en la historia es la niña, pues la mujer a temprana edad, quedar en embarazo, y pues bueno, por la época, pero hoy todavía tendríamos mucho desconocimiento y yo conozco niños y conozco niñas de 10 años que traen todo este lenguaje tabú de la mariposita, la florecita, la yo no sé qué, y, y esta niña pues fue evidentemente abusada sexualmente y precisamente porque no, primero ella empezó a manchar a los 2 años y medio, Uf, a los 2 años. gran trastorno hormonal tenía. Y eso vos Sí, sabés que claro, se puede detrás de eso la detectar cantidad de desorden. al momento de cuando es bebé. Si ya tiene mucho pechito, o sea, se nota, hay, digamos, síntomas que te va demostrando de que hay una alteración hormonal en en esa niña. Y eso es importante que sea tratado a tiempo, porque a futuro no es bueno. Si yo he tenido compañeras de mi hija que, como vos decís, con 6 años ya estaban menstruando. Sí, No es sí, sí, común. claro, y sobre todo el tema, ya viéndolo profundo, de, del abuso. Entonces, más adelantito quiero mostrarles una foto de esta niña, Dina, porque de verdad es un caso que empecé a investigar y empecé a estudiarlo. Me interesó mucho porque hay una historia, ella tiene 90 y tantos años hoy en día. No recuerda mucho de ese momento, pero de hecho su hijo falleció primero que ella, y es tremendo. Pero entonces con esto también, Dolo, una pregunta, porque también me dediqué a buscar preguntas de los jóvenes y todo esto. Y una de las preguntas que tiene un porcentaje altísimo que se hacen los jóvenes, de un 90 y tanto % es cómo saber si estoy preparado para tener mi primera relación sexual. Porque tú lo mencionabas ahora, las hormonas están alborotadas desde temprana edad. Yo creo que yo nací con las hormonas alborotadas, pero luego vino todos los tabúes. Pero ¿a qué edad puede este adolescente decir, bueno, sí, estoy preparado para tener una relación sexual? Y la niña a decir, sentir que está preparada para tener esta primera relación sexual. En realidad, hoy día está todo tan avanzado y están todos tan apurados que no esperan ni siquiera a los 18 o 19, como decía recién Marcela. Todos quieren ya, ahora y para ayer. Y entonces por ahí de repente te enterás de que una niña de 13 años ya tuvo su relación sexual como experiencia porque alguna otra lo tuvo, y como comentaba también Marcela, ¿cómo vos no y yo sí?
Entonces es como que también se empiezan a sentir desplazadas porque ella no y yo sí, ya soy más grande porque ya tuve sexo con fulanito. Entonces, una edad determinada, y yo diría que, no sé, por lo menos 17, para estar un poco más guiada. ¿Por qué? Porque a esa edad es como que si bien vienen los viajes de egresados, y siempre después de un viaje de egresado viene alguna embarazada, también puede pasar de que ahí descubra su primer encuentro sexual, ¿no? Pero es como que ya la cosa cambia y porque no es lo mismo que una niñita que está terminando la primaria que tenga sexo a esa edad, o sea, es interrumpirle su adolescencia, su preadolescencia, porque ¿qué te queda para después? Llegaste a los 20 cansada de tener sexo porque hay quien se hace adictivo al sexo, tanto el varón como en la mujer. Y si no tiene sexo se pone loco como aquel que le falta la cocaína. Y hay mujeres que les pasa eso. Incluso crecen y son adultas. Y vez pasada le decía yo a una mujer, ¿no? De 62 años. Digo yo, está bárbaro tener sexo, pero tampoco, o sea, esa necesidad como comerse un chocolate. Y entonces dice, pero tener sexo es hermoso, sí, fantástico, pero tampoco ser adictivo al sexo, porque ser adictivo es algo que necesitas las 24 horas. Y entonces por ahí no le alcanza con el marido, porque el marido está trabajando y va y se busca otro fuera de su casa. O al revés, el hombre, ¿no? Que termina teniendo más de un amante fuera de su casa porque necesita eso de tener sexo en forma alocada. Entonces, es importante estar bien preparado. ¿Cómo nos preparamos? Y estando seguros. Siempre con una previa charla. Mira, el día que a vos te guste una chica, fíjate primero si realmente te gusta y no es que porque quieras tener sexo con ella ya la tengas que llevar a la cama, a un hotel o acá en casa que un día la traigas a dormir. No, no es así. Primero tenés que estar seguro y cuando vos estés seguro venís, me decís, mira mamá, me gusta esta chica, creo que con ella quiero conocer lo que es la sexualidad y yo te voy a decir y te voy a dar, tomá, llévate el preservativo, se coloca así, se saca en este momento, porque esa es otra de las cosas. ¿Cómo me pongo el preservativo? ¿En qué momento lo dejo y en qué momento lo saco? Porque empezar a tener sexo y después ponerse el preservativo cuando piensa que va a eyacular, no sirve. No sirve, porque el pre puede quedar embarazada la niña igual. Sí, así como que hay muchos que están buscando un embarazo y de repente no saben si es que tienen la capacidad de aceptarlo, que al momento de que la mujer está menstruando puede ser el único momento donde tenga un pico hormonal y pueda quedar embarazada. Cosa que a veces no sucede en otros casos, pero puede suceder. Hay mujeres que quedan embarazadas solamente en el momento de la menstruación. Tremendísimo. Es que esta parte fisiobiológica o esta parte biológica de la mujer química es súper complejo. Bueno, sí, los hombres también, pero es súper complejo esto con las mujeres sobre los ciclos y en qué momento la ovulación, toda esta parte resulta bien complejo. Pero o sea que básicamente podríamos decir que el momento adecuado para empezar a tener una relación sexual es estar seguro de hacerlo. Tal cual. ¿Y con quién hacerlo? Porque te puede gustar querer hacerlo con una de tu mismo sexo y está todo válido, porque no sabes si te va a gustar o no. Pero bueno, lo importante es hacerlo con seguridad. Con eso que tú me dices, yo tuve una compañera del colegio, creo que estamos entre 10 y 11, y ella llegó el día lunes a decirme, Marcia, te tengo que contar algo. Yo, sí, contame qué es. Me dijo, no, ahora en el recreo, en el descanso, nos vamos vos y yo solas y te lo cuento. Y yo toda la mañana, o sea, todas las primeras horas, yo como que, ay, ¿qué me irá a contar? ¿Qué me irá a contar? Cuando hablamos, me dijo, tuve mi primera relación con otra mujer. Y yo, ¿ah? Y me lo contó
todito tal cual, o sea, con lujo de detalle. paso a paso, sí, con lujo de detalle. Y ella me hizo dar mucha risa porque me va diciendo, ve Marce, y te lo cuento para que vos ya sepas qué es. Me lo vas a experimentar. Y yo le quedé mirando, pero es que no es lo mismo, o sea, usted me lo está contando, lo experimentó usted, las emociones las tuvo usted, no yo. Claro. ¿Sí? Entonces, fue lo que ella sintió en ese momento. Claro, y ella a mí me decía, Marce, fue creo que la mejor relación sexual que yo tuve en mi vida, pero, o sea, lo que sentí con esta otra chica no fue para nada igual, o sea, en temas de emoción, fue muchísimo mejor que estar con un hombre, porque yo ya había tenido relaciones con hombres. Mira. Y me dijo, pero de verdad yo no cambio un hombre ya por una mujer. O sea, yo experimenté las dos cosas, me quedo con el hombre. Y yo, bueno. ¿Sí? Y creo que eso también es una parte fundamental, el empezarse a explorar uno mismo. O sea, esa masturbación para saber a uno, voy a hablar como mujer, de saber qué es lo que te gusta y no te gusta. De saber de que si, y tener la valentía también de que si un hombre, o sea, saber qué me gusta y qué no me gusta, ¿cierto? Y en el momento en que esté con un hombre, pues decirle, mira, esto me gusta, esto no me gusta. Y si está haciendo lo que no me gusta, pues tener como la valentía de decirle, no, para, si no me gusta, hacerlo mejor de esta forma. Pero eso creo que lo hacemos desde esa parte de ese autoconocimiento sexual. Sí, y dentro de todo eso está bueno lo que vos decís de pedir, porque se disfruta mucho más el pedir me gusta que me hagas esto, no me gusta que me hagas lo otro, y de ambos lados, ¿no? Y también saber cuál es el momento en que realmente, y ya nos vamos más a lo profundo, ambos tengan su orgasmo, porque por ahí tuvieron un acto sexual y no tuvieron orgasmo. Hay muchas mujeres que casadas años tuvieron hijos y nunca supieron lo que era un orgasmo. Y esto tiene que ver mucho con lo que Marcela menciona, del explorarse, de conocer lo que le gusta, de conocer su cuerpo. Incluso aquí yo entraría con el tema de la masturbación. Sí, pero Pablo, perdón que te interrumpa, ¿sabes cuál es el tema también? Que en el caso de que si lo hace con un varón, el varón eyaculó y ya está. Listo. Exacto. Yo ya comí, me quedé llenito, ahora vos si te quedaste con hambre, problema tuyo. Sí, es que mira que eso es... Pero pienso que ahí... ¿Qué, Paula? Y no, es que pienso que, y allí entramos en un punto bien interesante donde se pone esto súper interesante con los jóvenes, y es precisamente eso. ¿Qué es tener un acto sexual? O sea, ¿qué es tener relaciones sexuales? ¿Qué es hacer el amor? O sea, ese concepto, ¿qué es? Entonces, yo te preguntaría... Creo que empezando es un punto donde ambos deben de quedar satisfechos. De pero entender bueno, para ti, Marcela, de los dos. Empecemos para ti, Marcela, ¿qué es tener relaciones sexuales? ¿Qué le dirías tú a un joven que es tener relaciones sexuales? Y luego la experta nos dice qué es esa parte. Bueno, te digo, yo empezando, lo que decía, ¿no? Todavía hay un tabú en mí para hablar de esta parte. Y si a mí me llega un joven a decirme, para ti, ¿qué es una relación sexual? De verdad que quedo en ese momento así como plop y no sabría qué responderle. Ok, válido. ¿Y vos qué le dirías a un adolescente que te viene a preguntar, Pablo? Yo entraría desde el punto del placer, ¿sí? Hablaría que una relación sexual es encontrar el placer consigo mismo, con otra persona, independiente si es del mismo género o no, pero que encuentren el placer y el disfrute desde su sexualidad. Y esto no necesariamente representa que haya una penetración o que haya una genitalidad, sino que incluso es encontrar el placer en un acto, en un momento. Y como coach te pregunto, ¿qué es el placer?
El placer sexual. Claro, hay que explicarle qué es el placer, de qué me estás hablando. Si tú me preguntas para mí qué es el placer sexual, es llegar a un punto de excitación, a un nivel de excitación, donde yo sienta en mí vibrar, en mi cuerpo, eh, esa energía, ese desfogue de energía sexual. Está bien, y entonces empezás a sentir el placer cuando tenés necesidad de ya eyacular. No, no necesariamente, Porque porque eso también está bueno que lo sepa. exacto, exacto. No necesariamente porque, por eso diferencié entre esa parte de energía sexual y la parte genital. Bueno, Que yo ahora si creo que hablamos, es por ejemplo, el diferente. tema, si hablamos, sí, esa sexualidad, pues ni siquiera es la penetración. Simple, o sea, se tiene satisfacción, digámoslo así también, satisfacción con caricias. Y ni siquiera hay una penetración. Y Yo a creo que veces vamos a puede cambiarle ser, el título aquí, no es sexualidad para, o sea, sexualidad para adolescentes, y esto me parece genial porque ya me siento adolescente. Con, con el desconocimiento del tema. Gracias. es Es que, que es que creo que primero, como adultos, ¿sí? Deberíamos de tener muy claro estos conceptos y tener muy claro el tema de las relaciones sexuales, porque si nosotros como adultos no lo tenemos, entonces imagínate ahora un adolescente y mucho más un niño. O sea, como nosotros, eh, voy a agregar, siendo padres, porque en algún momento creo que lo vamos a hacer, si tenemos todo este desconocimiento, pues al final, ¿qué le vamos a dar a un niño? Más desconocimiento. Entonces creo que los primeros que deben de conocer del tema serían los adultos que van a educar a esos niños, para que no haya mucho más desconocimiento. Exacto. claro, porque si ese adulto no tuvo una guía, si ese adulto estuvo lleno de tabúes, la cadena sigue. La cadena sigue. Entonces, hay algo que por ahí muchos no lo saben, y es que, espera que voy a mutear un segundito porque van a ladrar como locos. Sí, ahí llegó mi esposo. Y se ponen a ladrar como locos. Ah, se están portando bien, mira. Buenísimo, Bueno, buenísimo. buenísimo. Ellos saben que estamos en un tema. Sí, importante, que no interrumpan, exactamente. Bueno, entonces, está importante y bueno saber que la sexualidad se descubre desde el momento que se nace y se puede disfrutar hasta el último día de la vida. Porque sumándole a lo que dice Marcela recién, hay un momento de la vida donde uno se empieza a descubrir sus genitales. Después empieza a tener su primer acto sexual. Luego viene la maternidad. Y a veces vienen los fracasos de no poder ser padres, porque hay un problema en particular, o porque no se llevan bien, o porque no saben realmente cómo concretar el acto sexual. Y la otra es que cuando se acaba todo eso de no tener erecciones, de no tener la mujer la lubricación suficiente para poder tener ese acto sexual que tenía a los 20, se puede disfrutar igual, cosa que muchas veces no se sabe. Y que también puede pasar esto de que sean ancianos y que estén en un geriátrico y que disfruten igual, porque como bien decía Marcela recién, las caricias también son importantes y es válido. A través de una caricia puede llegar a tener un orgasmo sin tener penetración. Entonces, ¿hubo un acto sexual? Sí, pero sin penetración. Sí, tremendo. Hay una pregunta, tú mencionabas ahora sobre el dolor, ¿sí? Y es esta parte, ¿no? Sobre el miedo que tienen muchas, sobre todo las mujeres, de tener esa primera relación porque no siempre es placentera.
y hay un poco como esa educación, en algún momento lo leí, cómo hacer esa primera relación placentera, que no sea un acto de sufrimiento, un acto de dolor. Sí, generalmente saber que la mujer tiene que tener mucha lubricación, primero y fundamental. En el caso de las adolescentes nunca van a tener ese inconveniente, y que sepan que la penetración tiene que ser de manera vaginal, pero sin tener esa, digamos, esa manera brusca, que tiene que ser algo con delicadeza, preguntarle si le duele, si va bien, si no va bien, si se siente cómoda, sin probar cosas raras, como decía recién Marte también, ¿no? Las poses más extrañas, y no, al principio no, anda por lo básico, hasta que aprendas, y después de a poquito Ya vas puede dar el continuando. salto del tigre. Claro. Tal cual, el salto del tigre. Bien, otra Ah, pregunta que tienen muchos es, sobre todo los jóvenes ya un poco, ya pasando la adolescencia, y es esta parte de qué es un orgasmo y cómo saber si estoy teniendo un orgasmo, si he tenido un orgasmo. Pues sí, creo que esa parte en las mujeres es a veces muy complejo de identificar. exacto. A veces se cree que sí fue y no fue. Bueno, y hay algo que por ahí también muchas no llegan a saberlo, y estaría bueno que algún día tengamos como invitado a algún adolescente, ¿no? Que quiera preguntar Súper, algo sobre sí, sí, todo sí. esto. Sí, lo Este, tenemos. ¿Dónde está? Sí, lo Hoy invitamos, lo no, pero sí invitamos. lo tenemos para invitarlo. Bueno, está bueno, así puede preguntar y ahí descarta dudas, ¿no? Porque eso estaría buenísimo, porque si es varón o mujer, está bueno porque así se van sacando sus inquietudes y se van preparando para su primera vez. ¿Cómo era la pregunta que habías hecho, Marce? Ahí se me olvidó. Bueno, tengo otra y es cómo una mujer quizás puede identificar a esta adolescente de que de verdad está teniendo un orgasmo. Bueno, ahí hay dos cosas. A veces la mujer, porque el hombre terminó, cree que ya está y listo, y bueno, entonces el hombre tomó su posición normal, listo, ya está, y es como decía recién, quedó despachado y la mujer dice, y bueno, yo creo que cumplí con lo que debía, estará bien, no estará bien, pero el hombre también te tiene que dar cuenta de si ella llegó a su orgasmo o no, que es fácil saber, porque el hombre tiene que sentir la vibración de ella. Es como el vibrador que se usa, la que acá en Argentina, no sé cómo se llama ahí, pero acá en Argentina le llaman consolador, porque hay mujeres que a lo mejor no Igual, tienen, igual, bueno, sí. no tienen con quién tener sexo, entonces con eso se consuela. Y hay distintos tipos, de los cuales justamente hace de que no solo sienta una penetración, sino que a su vez sienta un orgasmo, porque tiene distintas formas para que la active, como si estuviese con un humano. Entonces, eso es importante saber, que al momento de que ella realmente tenga un orgasmo, y va a sentir como una explosión interna, como un cosquilleo tan fuerte que no lo puede dominar. Es algo que en algún momento va a decir, bueno, ya está, pará un poco porque yo ya llegué y vos todavía no. Okay. Igual que cuando se da cuenta ella de que el hombre eyaculó. El hombre pudo haber eyaculado, pero realmente tuvo esa sensación de orgasmo y placer, como decías inicialmente, Pablo, o, o introdujo su pene dentro de la chica y tuk, 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 y listo, ya está, terminé. Y no, disfrutalo. Es como yo digo, ¿no? Un sanguchito o una porción de pizza hay que disfrutarla, no es trac, trac, trac y te la devoraste. Saborearlo, saber Hay saborearlo. que saborearlo, disfrutarlo, sentirle el gusto que... Aquí es básicamente es como que si nos estuviéramos comiendo nuestra comida preferida. Claro, pero viste que a veces Disfrutamos comes algo preferido y te lo devorás igual rápido.
Justamente, es como decir, bueno, este es el helado que no quiero que se me acabe nunca, ¿viste? Y entonces le das de a poquito, porque sabes que no podés repetir y entonces te lo comes y lo haces durar. Y eso es Como lo que este es lindo. el último poquito de helado que había, entonces lo tengo que disfrutar. Sí, disfrutarlo. Y eso es lo que tiene que suceder en el acto sexual, disfrutar de ese momento y disfrutar todo, de principio a fin. Acompañarse de uno a otro, porque puede que él no tenga la suficiente energía para ese momento y bueno, hay que acompañarlo, hay que ayudarlo. Yo creo que de este tema podríamos hablar Uy, horas porque es muy extenso. Si en los jóvenes tardamos y podamos seguir, porque, por ejemplo, mencionas eso, de que el chico también en el primer acto no sabe dónde introducirlo, y tú nos mencionabas de una cantidad de cosas que pasan allí. Súper agradecido, Dolores, por el espacio. Te encontramos en redes sociales como Dolo 1692, guión al piso, bio, guión al piso, CONST, ¿correcto? Correcto. Salen allá, sigan a Dolores en redes sociales, miren toda esta información. Yo creo que está súper para un próximo podcast, para que sigamos hablando del tema y quitar otras dudas. Cuando gusten, hacemos otro. Vamos a traer otros adolescentes que se sumen a nosotros dos. Perfecto. Porque queda mucho por hablar todavía, porque vienen los contratiempos y las enfermedades que pueden contraer si no usan el preservativo. Sí, y quisiera que nos hablara de esto y quedamos ahí como en puntos suspensivos sobre esta parte de cómo tener un buen acto sexual, porque tú mencionaste ahora para disfrutarlo, y cómo pues prevenir todo lo que puede ocurrir alrededor de tener relaciones sexuales, como embarazos no deseados, enfermedades, toda esa parte. Y creo que todo esto que Pablo menciona como las enfermedades, todas esas consecuencias y la responsabilidad que lleva tener un acto sexual, tenerlas claras al momento de tomar la decisión. Y creo que eso es lo que nos pasa a muchos cuando empezamos a tener relaciones sexuales. Simplemente lo tomamos como que es un placer y voy y lo disfruto y ya. O quizás como un juego, voy y lo disfruto y ya y no va a tener consecuencias. Pero luego que lo hacemos es que llegan las consecuencias y como que, ¿ahora qué hago? Sino que es entender que antes de hacerlo hay que asumir esa responsabilidad. Así es. Y si va a haber algún varón, podemos tener la posibilidad de, si todavía no lo sabe, de enseñarle cómo se usa un preservativo. Perfecto, tendremos un preservativo aquí para mostrar. Bueno, y ahora que antes de que termine con el tema del preservativo, es entender que no solo el hombre es el encargado de llevarlo, sino nosotros como mujer también. Por eso decía, de que a veces hay que ayudar. Sí. O la mujer también necesita ayuda. Sí. Total. Es un ida y vuelta, por eso que está bueno que se disfrute y que sea compartido el 50 y 50. Sí. Súper. Nuevamente, Dolores, gracias por compartir. Sí, de verdad, muchísimas gracias. Un placer. Esta información. Y gracias a las personas también que nos vieron ahí. ¿Qué ibas a decir, Pablo? Sí, gracias, Dolores, por enseñarnos. Aprendí muchas cosas hoy, de verdad. Sí. Luego lo haremos en privado. ¿Cómo no? Yo creo que acá también nosotros quitamos muchas dudas. Claro buenísimo, que sí. Buenísimo. Recuerden seguir en redes sociales a Dolores como Dolo1692, guión al piso, bio, guión al piso, CONST. También recuerda suscribirte a nuestro canal, ser uno el darle me gusta para tener más temas así. Sí, así que muchas gracias, un abrazo para todos, bendiciones. Chao.